Buenas noches, estamos de vuelta aquí con la palabra de Dios. Hoy quiero trasladarte un mensaje quería usar la palabra muy común, zumbando en mi cabeza y en mi corazón. Y la razón es porque me he dado cuenta que en estos últimos tiempos, digamos, en tiempos de la cuarentena y todo esto, el COVID, alrededor del mundo, uno de los grupos, o tal vez el grupo que podría salir más afectado, son los niños. Yo quiero hablarte de eso. ¿Cómo vamos a proteger nosotros a la siguiente generación? Y te voy a explicar de qué lo tenemos que proteger y por qué. ¿De qué y por qué? Porque nuestros hijos, es decir, los que vienen, los hijos de nuestros hijos probablemente, porque tal vez mis hijos ya están en una edad, 5 hijos ya en 30 años, la más chiquita está por entrar a los 30, el otro está por salir de los 30, o sea que ya algunos de ellos son padres, y los hijos de los hijos de mis hijos son la próxima generación, es decir, los niños de la primaria, los niños que están todavía en la secundaria, están en peligro por varias razones. Fíjate, el primer peligro está, y aunque nosotros no nos estemos dando cuenta tal vez, en la educación. ¿Por qué? Porque cada vez más los sistemas de educación están enseñándoles cosas que nosotros en nuestra casa probablemente no nos enseñaron. Y no me estoy refiriendo solamente a la educación académica, me estoy refiriendo a la formación. Fíjate que yo aprendí muchas cosas de mis padres, pero también en el colegio donde yo me formé, que no era un colegio cristiano, fíjate, había mucha gente, muchos profesores que nos enseñaron muchas cosas que tal vez a ellos le llamaron moral y ética, hasta llevé una clase de moral y ética, pero la verdad que todos esos principios venían de la palabra de Dios. ¿Quién se los enseñó a ellos? Alguien venía heredando la palabra de Dios y se lo vino enseñando a sus hijos, y eso era lo que ellos llamaban principios y valores. Lo que ellos decían, no, pero es que los principios de la familia, y enseñaban que la palabra era la palabra, que un trato de manos era mejor que un contrato escrito, y que tú sí sea sí, dice la Biblia. O sea que eran aspectos puramente bíblicos. La gente generosa, que ha sido generosa por generaciones, tiene mucho, porque la Biblia dice que nosotros debemos dar generosamente para cosechar generosamente. Entonces nuestros hijos venían enseñados así. Y hoy día, y voy a hablarles un poco de Estados Unidos, pero como nosotros aquí en Estados Unidos estornudamos, o el gobierno de Estados Unidos estornuda, y a los demás países les da pulmonía. Ok, el punto de todo esto es que aquí pasan cosas y la gente quiere copiar. Aquí en algunos estados empiezan a dar leyes por lo que antes era prohibido, por ejemplo, casamiento del mismo sexo. No, en los países que eran más tradicionales también quieren eso, moda, y entonces le están heredando a los hijos algo que les puede traer muerte espiritual, que es la peor de las muertes, porque hay una muerte física, hay una muerte emocional. Eso quiere decir que hay una muerte del cuerpo, hay una muerte del alma, la separación del alma y del cuerpo con el espíritu es una muerte, pero algunos mueren espiritualmente, y el problema de esto es que el alma que peca muere. La razón por la que vino el Señor Jesús es porque vino a salvar lo que se había perdido. Jesús le vino a poner solución a la muerte. El que cree en Cristo se gana el derecho de llegar a ser hijo, pero también será salvo. Y cuando Jesús regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, nuestros hijos están tratando de taparle los oídos con esto. Y lo que es peor, porque esto fue uno de los primeros temas que yo traje cuando vino la pandemia, de los primeros consejos, y uno de los primeros consejos era, tienes que reconciliarte con Dios, pero después de eso, tienes que volcar tu corazón hacia tus hijos. Así tus hijos se les aparta la rebeldía y ellos se van a volcar al corazón tuyo. Pero tu corazón, ¿qué tiene? Porque la Biblia dice que de lo que sale de la boca es lo que está lleno el corazón. Entonces, de lo que uno habla es lo que tiene lleno el corazón. Entonces, si tú hablas de que Jesús es el Salvador, de que el Espíritu Santo le pueda dar poder y autoridad a tus hijos para salir de una situación emocional o financiera o del familiar, del matrimonio, entonces es tiempo de que nosotros volteemos a ver. Fíjate, están en cuarentena todos, no pueden salir los padres,
digamos que algún grupo sí, pero los que no pueden salir, ¿qué les queda? Meterse con Dios y tener mucho tiempo con sus hijos para reinstruirlos. Y esto es la oportunidad que Dios está dando en todo el mundo para cuidar y proteger a los que vienen, que son las siguientes generaciones. Fíjate, en cada generación de toda la historia cristiana y de toda la historia humana desde Adán, que son 6,000 años para acá, ha habido la intención del diablo, ¿verdad? De las tinieblas, del campo, del mundo de las tinieblas, que es el diablo y los demonios y todo, de destruir a los niños. Fíjate, te voy a traer algunos ejemplos bíblicos. Hoy tienes que apuntar todos los versículos que te voy a dar. Pero en todas las etapas ha habido el anhelo de destruirlos, de destruirlos. Y la razón es porque Jesús dijo esto allá en Mateo capítulo 24, versos 30 en adelante. Casi todo el capítulo 24 está hablando de la venida del Señor y está hablando que va a haber una gran tribulación. Y ya está hablando de tiempos finales, pero ¿tiempos finales de qué? Porque mira lo que dice Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. O sea que cuando vino como el Cordero, pero cuando Él regresa va a venir con poder, gran gloria, toda rodilla se va a doblar, todo ojo le verá, hasta los que lo mataron, hasta los que lo traspasaron. O sea que no va a venir como Cordero, va a venir como Rey, a reinar. Deberíamos estar contentos, ¿verdad? O sea que una de las revelaciones de Jesús fue la del Cordero y fue la de hombre, pero viene todavía cronológicamente no se ha dado la de Rey. Él va a reinar por 1000 años y después vamos a estar con Él para toda la eternidad. Y la otra es revelación, la cuarta que es que Él es Dios. Ok, Mateo 24:30 habla de que va a venir una gran tribulación y en el verso 34 el Señor les dice esto: de cierto os digo, pónganme atención, de cierto os digo que no pasará esta generación, les dijo a ellos, esta generación hasta que todo esté consumado, hasta que todo esto acontezca. Eso quiere decir, no va a pasar la generación esa sin que pase todo lo que habló el Señor Jesús, principalmente de que vendría una gran tribulación. Y si recordamos la historia, nos vamos a dar cuenta que aquel gran general, hijo de un emperador del Imperio Romano, porque Jesús nació cuando estaba el Imperio Romano, no cuando Israel, en tiempos como por ejemplo el de David, se estaban reinando casi todo el mundo. Estamos hablando que cuando vino el Señor Jesús, estaba el Imperio Romano y había un hombre que se llamaba Herodes, Y este Herodes representa al diablo, que quiere destruir, quiere destruir a Jesús, pero quiere empezar por destruir a los niños. Ya te voy a llevar a las referencias. Pero aquí el Señor Jesús dice, no pasará esta generación. Más adelante, cuando Jesús muere, resucita y se va a sentarse a la diestra del Padre, a interceder por ti y por mí, a esperar el momento en que Él va a venir en las nubes, como dice Mateo 24. Él muere y se va, y pasa el tiempo, y de repente aparece un general que se llama Tito Vespasiano. Tito destruye, invade, creyó que se iban a rebelar todos los israelitas, ¿verdad? Y destruye el templo. Destruyó el templo de los judíos, y destruyó Jerusalén, y se llevó cautivos a un montón de gente. Eso fue en el año 70. Ahora, el año 70 era lo que Jesús estaba hablando, en parte, porque este capítulo tiene en parte algo que ya sucedió y en parte cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Pero les dijo, no va a pasar esta generación. Eso quiere decir que cuando destruyeron el templo, parte de lo que él dijo se cumplió en esa generación. Mataron niños y de todo. Entonces, esto es lo que te quiero dar un poquito también de la historia. Allá en Mateo capítulo 18 y verso 1, el Señor dijo esto. Y dijo esto por la importancia que tiene la generación que viene, los niños. Estamos hablando desde el tiempo de Jesús, hace 2000 años. Mucha gente trajo a sus niños. Bueno, se los voy a leer. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quién es el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor trajo a un niño, alcanzó a un niño
Ahí en el verso 2 dice que llamó a un niño, el mismo Jesús, y lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, si no se vuelven y se hacen como estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Lo dijo una vez. Te voy a leer otro versículo que tiene que ver con la importancia que Jesús le dio a los niños. Mateo capítulo 11 y verso 25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo, de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Es decir, que Dios, el Señor Jesús, fíjate, la inocencia de un niño no es porque no tenga la malicia y la experiencia. Por supuesto que en parte sí, pero la inocencia de un niño que te dice la verdad, un niño que habla a veces que hasta se le salen sus emociones, es porque Dios le quiere dar revelación a los niños. Y lo que está diciendo es, ustedes tienen que hacerse como ellos, recibir esa revelación que no le es dada a cualquier personaje del mundo. Pero Él está hablando de que a los niños. ¿Y por qué? La generación que viene. Ahora, otro versículo, allá en Mateo capítulo 19 y verso 13 dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, a los papás, ¿verdad? Y a los niños. Es decir, que los mismos discípulos, los apóstoles, los que estaban más cerca de los pastores, de los que estaban más cerca, entre comillas, de la iglesia o de la estructura de la iglesia o los líderes de la iglesia, son los que a veces no dejan que los niños, que tengan los niños una instrucción, esa sabiduría y esa revelación que Dios les quiere dar. Y es la razón por la que a veces hasta en la misma iglesia los niños hasta les hacen estorbo a otros. Pero aquí en la cuarentena, el último grupo que están dejando en todo el mundo que se reúna, porque muchos hemos regresado, otros en otros países como Guatemala, como México, como Honduras, de los que yo sé, no han regresado a hacer sus servicios. Nosotros aquí estamos regresando por partes, pero no dejan que los niños, porque los niños no pueden tener una distancia social. Entonces, ¿eso qué es? Todo el sistema, ya sé que es el COVID, sí, yo no estoy en contra de eso, para nada. Es por el riesgo, pero también es porque no pueden guardar su distancia social. Entonces es más fácil que no los lleven, ¿ok?, a que reestructuremos la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un complot del mundo y de las tinieblas en que los hijos no tengan la revelación de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre. No quieren cerrarle los ojos, los oídos para que se autodestruyan. Y encima los padres que no están poniendo de su parte, con todo respeto, ¿verdad? Porque Malaquías, en el último capítulo, ese es el último capítulo del Antiguo Testamento, Malaquías, no sé si es capítulo 12, 3, pero es el último del Antiguo Testamento. Y los últimos versículos dice que en los últimos tiempos, como siempre se habla de los últimos tiempos ¿de qué? Bueno, cuando Jesús va a venir, pero otros últimos tiempos son de las generaciones que van pasando y se van muriendo. Van pasando y se van muriendo. Y vienen los niños atrás y vienen los niños atrás. Y lo importante es dejarles el legado para que ellos se sepan defender en la vida. Y yo no estoy en contra de que el legado sea darle la educación. Por supuesto que sí, para que ellos puedan triunfar en la vida y alcancen lugares de eminencia. Pero lo más importante es lo de adentro. Tus hijos, lo más importante de tus hijos es lo de adentro. Su alma y su espíritu. Lo más rápido nacen y de una vez aquí los a presentar al templo para que sean consagrados. Van creciendo y se les va instruyendo. Bueno, entonces el Señor dijo en el verso 14 de Mateo 19, dijo Jesús, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de tales es el reino de los cielos. O sea, que Jesús se peleó hasta con sus discípulos para proteger a los niños. Bueno, ya te di 3 ejemplos, hay muchos más ejemplos. ¿Qué pasa en la historia? Bueno, allá en el Éxodo, capítulo 1 y verso 22, toda la historia del Éxodo, cuando se están preparando para salir, porque el Señor había profetizado que iban a estar 400 años y ya estaban en 430. O sea que ya venía el tiempo en que Dios iba a liberar a su pueblo del imperio egipcio. Esto en lo literal, pero en lo espiritual es que el Señor va a venir a liberar a los hijos de Dios en determinado momento.
Y en este tiempo, fíjate, como en tiempo de Jesús, Herodes representaba al diablo y todo lo que era el anticristo, ¿verdad? Ahora, en este tiempo del Éxodo, el faraón, siempre hay alguien a cargo, ¿verdad? Hay un imperio y siempre hay líderes, Aunque Juan, en sus últimos escritos, en sus cartas, las cartas de Juan, principalmente capítulo 2 y capítulo 4, si quiere leerlas, son bien cortas, es el único lugar donde se habla del anticristo. Ya sé que algunos de ustedes me van a decir, no, también en Tesalonicenses, no, pero como tal, con el nombre anticristo, ahí dice que el espíritu del anticristo ya está aquí, dijo, en aquel tiempo, en tiempo de los discípulos, de los apóstoles, y dijo, y hay muchos anticristos, y por eso sé que es el fin, dijo Juan, o sea que no solamente es un anticristo, hay muchos que van a tener un estado de tal manera espiritual que van a estar en contra de todo lo que es Dios y en contra de todo lo que es Jesús. Nota tú que en las escuelas y en las cortes aquí en los Estados Unidos quitaron ya la Biblia, quitaron los 10 mandamientos. No se puede llevar Biblia, aunque sí se puede, porque tenemos nosotros aquí la ley, gracias a Dios, fue fundada esta nación con versículos bíblicos y fundamentos bíblicos, y la Constitución todavía protege de que uno se pueda reunir, pero la mayoría de maestros no quieren, porque quieren destruir a nuestros hijos, y como ahí pasan 6 a 8 horas, quieren destruirlo, y si tú y yo no hacemos algo, se van en las siguientes 8 horas, esas 16 horas, están en peligro, nuestros hijos están en peligro. Yo te traigo este mensaje para que tú te voltees, no veas a mis hijos, mira a tus hijos, no critiques a los del vecino, tienes que proteger a los que vienen allá adelante. Entonces mira lo que pasó, dice que Faraón dio esta orden. Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echen al río a todo hijo que nazca. O sea que empezaron a matar a todos. ¿Por qué? Porque en los ambientes de las tinieblas sabían que de los niños habría de venir un libertador. En aquel tiempo era Moisés. Siempre de los niños van a venir libertadores. ¿Libertadores de qué? De las siguientes generaciones, de sus amiguitos. Si tú los tienes bien instruidos en la palabra de Dios, fuertes en la palabra de Dios, en la oración, en la alabanza, entonces ellos van a ser tan fuertes que no les va a dar vergüenza mencionar el nombre de Jesús con sus amiguitos. La Biblia dice que el que se avergüenza del Señor delante de los hombres, él se va a avergonzar del que se avergonzó delante del Padre. Entonces nuestros hijos tenemos que enseñarles que no se avergüencen. ¿Por qué? Cristo te da poder y autoridad, te da estatus, te da un privilegio, te da la vida eterna además. Entonces ahí está el faraón que quiere matar a los niños porque habría de nacer Moisés. Tanto que lo escondieron y lo pusieron en la arquía, no lo pudieron tirar al río. Y llega a la corte del faraón, crece, y después de eso 40 años, él se va y pasa otros 40 en la casa de su suegro, conoce a su esposa, y a los 80 años Dios lo llama para ir a liberar a todo el pueblo de Israel, lo saca de ahí. Esa generación que salió no pudo proteger, no se pudo proteger, alguien no hizo bien su trabajo, y se murieron en el desierto, no llegaron a la tierra prometida. Pero habían dos, uno que se llama Josué y otro que se llama Caleb, los únicos que al salir de Egipto atraviesan el desierto y llegan a la tierra prometida. ¿Y sabes quién más? La siguiente generación, los niños, los que salieron niños, los que nacieron en el desierto. Unos no conocieron Egipto, nacieron en el desierto y ahí fueron instruidos y llegaron a la tierra prometida. Empezaron a ver como al invisible y siguieron y formaron el templo y ahí la gloria de Dios. Entonces, ese es un evento. El otro evento es en Mateo capítulo 2 y verso 16. Ahí es el tiempo cuando Jesús nace. Cuando vinieron los que la gente entiende o cree que son los reyes magos, ¿verdad? Los 3 reyes magos, que no sabemos si son 3 porque ahí en la historia se menciona que son muchos, que trastornaron todo Jerusalén. Entonces no sabemos cuántos son. Tampoco llegaron al mesón donde estaba el Señor en la cueva, ahí donde nació, con pañalitos y la vaquita. No, es cierto. Mira lo que dice. Herodes entonces, Mateo 2.16, es la Biblia, no lo digo yo, Mateo 2.16. Herodes entonces, este es el nuevo faraón, ¿verdad? Aunque uno era de Egipto, este es de los romanos. Cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. Entonces mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén,
donde nació Jesús, y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Quiere decir que de 2 años. Él dijo, con los magos aquí todo ese proceso ha sido de 2 años. Él seguro llegó cuando Jesús ya estaba en su casa, porque eso es lo que dice el contexto, que los magos llegaron a la casa del Señor. No dice que llegaron a la cueva, pero ese es otro tema. El punto es que entonces a los de 2 años para abajo los empezaron a matar y a matar y a matar. ¿Por qué? Venía un libertador. Entonces el mundo y el diablo confabulan contra nuestros hijitos en esta generación para que no salgan libertadores de ahí, libertadores del mundo, libertadores de los que están muriendo espiritualmente. Pero nosotros nos vamos a encargar de que nuestros hijos y nuestros nietos prediquen la palabra de Dios, amen a Jesús y vayan a salvar a sus amiguitos que se pueden perder en las drogas, en el alcohol o suicidándose. No, Señor, el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que compartir, que ellos aprendan a compartir a Jesús sin miedo, sin miedo. Bueno, y después de eso quiero decirte algo. Tal vez ahorita no sabemos, porque tú me vas a decir, entonces, ¿hoy quién es el anticristo? Pues yo qué sé, hay muchos que tienen el espíritu anticristo metidos. Pero es raro que en todo el mundo hay una confabulación. Ahora, solo en los Estados Unidos, desde el año 73, que otro día te hablo del año 73 para acá, que hubo muchas libertades, incluso el sistema financiero cambió, muchas cosas cambiaron, otro día te hablo. Pero de entonces para acá, el promedio de abortos al año es de 1 millón. ¿Qué te parece? O sea que en 20 años son 20 millones de niños que los mataron en el vientre. ¿Por qué? Porque antes a los de 2 años, a los otros a los recién nacidos, nacían y los mataban. Después de 2 años para abajo, pero también, mejor que ya no nazcan. Es que estará pensando el diablo, las tinieblas, o los que tienen espíritu de anticristo, que ponen dinero para eso, que hasta me indigno. Ya las estadísticas ya no suman más, ¿sabes por qué? Porque aquí protegen de que los niños, niñas menores de edad pueden ir a hacerse un aborto sin que tengan que llamar a los padres. Porque si llaman a los padres, eso es contra los derechos del niño, por Dios santo. Entonces sí hay un ataque contra las siguientes generaciones. Ok, para eso quiero decirte una cosa. Jesús se fue. Esta es una metáfora, ¿ok? Vamos a comparar el reino de Dios, de los cielos, perdón, aquí en la tierra, con el cuerpo, con un cuerpo. Te dije que es una metáfora. De ese cuerpo hay uno que es la cabeza. Te voy a dar 3 citas, rapidito. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer. Miren, ahí está la estructura de la familia. Y Dios es la cabeza de Cristo. Cristo, entonces, es la cabeza del cuerpo. Efesios 4:15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Y esto es Cristo. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia o del cuerpo, la cual es su cuerpo. Eso es lo que dice literalmente, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El cuerpo, Jesús es la cabeza. ¿Quién es el cuerpo? 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, uno de los otros. Somos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vamos poniendo atención. Así nosotros, siendo muchos, somos el cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otro versículo, para que hoy ya no me digan que no le saco la Biblia para predicar, sino que solo digo cosas para motivar a la gente. Señor, reprenda al diablo. Aquí está la cita. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición. Este es cuando Jesús, es el recordatorio cuando Jesús estaba allá en el aposento alto y empezó la cena, que muchos llaman la última cena, que realmente fue la primera cena del cuerpo, del Señor. Dice 1 Corintios 10:16.
La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La comunión, ¿verdad? Por eso algunos dicen que hacen la primera comunión, cuando nosotros tomamos el pan y el vino, es la comunión. ¿Qué comunión? ¿Qué es comunión? Bueno, la copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso dice que los que pueden discernir cuando están tomando la copita de vino o de jugo de la vid y el pan, disciernen. ¿Qué disciernen? El cuerpo, dice ahí, el cuerpo, que estamos en comunión. Casi todas las iglesias la primera semana del mes hacemos la comunión, ¿verdad? Pero puede ser cualquier tiempo. Pero es la comunión, es recordar que somos parte de un cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Ahora, entonces tenemos una cabeza que es Cristo, un cuerpo que somos nosotros, y ahora tenemos, como no todos los miembros son iguales, es que me volteo a ver porque aquí tengo a mi familia, fíjense. Porque estamos los miércoles transmitiendo todavía desde mi casa. Ok, 1 Corintios 15, 25 dice, porque preciso es que Él reine, Jesús, ¿verdad? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, Cristo es la cabeza, el cuerpo somos nosotros los que vamos creciendo y las generaciones que vienen son los pies, porque son lo que está más abajo. Si lo vemos así, te dije que era una metáfora. Aquí está la cabeza, que es Cristo. Yo no soy, es Jesús, la cabeza que es Cristo, el cuerpo que somos nosotros los que ya crecimos y los que vienen creciendo. Cuando yo me convertí, era joven, estaba como por la cintura tal vez, ahora ya voy para arriba. Pero los pies, ¿quiénes son? Son la próxima generación, son los niños, son tus hijitos, son tus nietos. Y de ahí tienen que salir los libertadores. ¿Por qué? Porque los va a poner debajo de sus pies. Eso quiere decir que tus hijitos y tus nietos van a tener la capacidad y el poder de pisar cosas. Y como la Biblia dice que si nosotros lo que toca la planta de nuestros pies, lo que pise nuestros pies, lo vamos a conquistar. Nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos que ellos van a tener capacidades y van a tener poder para hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Número uno, Abraham. Fíjate que a Abraham lo llamaron y le dijeron, entrégame a Isaac, con mucho gusto, Señor, y lo llevó un viaje de 3 días a un monte y lo iba a sacrificar. Entonces, fíjate pues, Abraham escuchó la voz de Dios. Era la voz de Dios cuando le dijo, ven y entrégame a tu hijo. ¿Será que era la voz de Dios? Por supuesto que era la voz de Dios. Pero cuando ya lo va a matar, el Señor, Dios le dice, Abraham, ¿la voz de quién era esa? De Dios. Ya no lo mates. Ya no lo mates. ¿Cómo así, Señor? El haber pensado, esta no es Dios. Ya no lo mates. Ya te creo que me pudiste entregar a tu hijo. Entonces ya no lo mató. Ahora, si Abraham no escucha la segunda voz, la voz fresca, la voz nueva, la revelación nueva del Espíritu por la palabra, mata a su hijo. Es decir, mata a todas las generaciones, porque en Isaac habrían de venir todas sus generaciones. Aunque tenía un hijo, no se lo tomaron en cuenta, porque nadie lo llamó a él, llamaron a Isaac, porque le dijo, tu único hijo al que tú amas. Si lo mata, mata a todas las generaciones. Entonces, los niños los pueden matar el diablo y el mundo, o lo podemos matar nosotros. Si nosotros mismos no estamos escuchando palabra fresca, nueva, revelación nueva, nueva, no la de, yo sé que es buena la que me enseñaron a mí, la que heredaron ellos, pero hay cosas que por el contexto de la vida van cambiando y Dios va dando nuevas órdenes, palabra fresca, necesitas palabra fresca. No dije profunda, dije fresca y profunda, pero antes que profunda, fresca, para pasarle a nuestros próximos hijos. ¿Para qué? Para que no mueran, para no matar nosotros a las siguientes generaciones. Número 1, entonces nosotros tenemos que pasarles a ellos la palabra fresca. Pero número 2, y ahí me voy a quedar, número 2, Proverbios capítulo 22 y verso 6. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso quiere decir, lo más importante, el legado, herencia que más importante que tú le vas a dejar a tus hijos es que la palabra de Dios, la ley de Dios, la ley del Espíritu, la ley del Padre,
lo que Dios te diga para ellos, la palabra profética hacia ellos, la bendición que tú les vas a dar. Claro, entonces hay una responsabilidad en nosotros de proteger a las siguientes generaciones, que no nos la mate el anticristo, y entonces vamos a salir adelante. Déjame que te dé una más, te voy a dar una más. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¡Ay, ay, ay! ¿Ya vieron eso? Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dos cosas. Ahora los niños nadie les instruye, nadie los disciplina, nadie ve si ellos hacen caso o no hacen caso. Aquí en Estados Unidos, no hablo en otro país, yo he visto que los padres ahora le tienen miedo a los hijos y los hijos hacen lo que quieran y por eso después cuando salen a la calle no hay tales de manifestaciones de paz, salen a romper todo. ¿Por qué? Porque no les instruyeron desde niños, no les dieron disciplina. Pero disciplina también significa que les enseñen a ser disciplinados, ordenados, limpios, y que ellos se disciplinen principalmente en el aprendizaje de la palabra y el aprendizaje de las cosas que enseñan en su escuela. Ya sé que estamos oyendo un llanto de una bebé, es mi nieta, pero yo quiero que oiga la palabra de Dios, más importante, ¿ok? Sí, y no es porque esté chochando, o sí, pero el tema es estas generaciones. Tenemos que protegerlas. Yo te animo, yo te desafío a que voltees a ver a las siguientes generaciones y colabores con el cuerpo, es decir, con toda la iglesia, para que el cuerpecito que viene, las piernitas, los piecitos que vienen abajo, que van a ser los que van a poner debajo de los pies, que son los pies del Señor. Por eso Él dijo, esos son importantes, son los que van a tomar la autoridad en el mundo, parándose en lugares de eminencia, en empresas, en grupos sociales, en redes sociales, tomando posesión del mundo. Nuestros hijitos hay que enseñarles eso. No te enojes que tu hijo solo quiere estar en el teléfono y en la tablet. No te enojes. Lo que tienes que hacer es canalizar y orientar y ponerles que pueden ver e instruirse de otra manera, pero que aprendan la palabra de Dios, que ahí hay una Biblia en el teléfono, que ahí hay alabanzas en YouTube, que aquí hay palabra de Dios en YouTube y en algunas páginas de los ministerios. Déjame orar por ti y por tus generaciones. Padre, te damos gracias porque tú nos has llamado a ser tu cuerpo. Pero atrás vienen, Señor, los pies, es decir, las próximas generaciones, los niños. Te pedimos que los protejas, que nos ayudes a nosotros a tomar nuestro lugar e instruirlos en tu palabra, facilitarles tu palabra, que aprendan a no tener miedo, Señor, en la calle del qué dirán, para que ellos no se avergüencen, que ellos tengan autoridad y poder y que ellos vayan en el nombre de Jesús a tomar posesión de la tierra, para que ellos puedan encontrar buenos trabajos, puedan aprender nuevas cosas y sean bendecidos y sean prósperos. Que tu familia sea próspera, tú y tus generaciones. En el nombre de Jesús, gracias. Yo solo una cosa más te quiero decir. Yo creo que el Espíritu de Dios quiere retomar el tema contigo. No solamente para que tú cuando oigas una prédica digas, estuvo bonita, estuvo más o menos, o cuando oigas una alabanza, esta me gusta, esta no me gusta, sino que retomes el tema serio, espiritual, de que la adoración y la alabanza es a Dios y que a tus hijos les vas a enseñar la palabra. Que Dios los bendiga a todos.